Bienvenidos a una nueva entrega de esta propuesta que acompaña el camino, el desarrollo del 11º Sínodo Arquidiocesano sobre el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba. Con alegría caminamos este tiempo de discernimiento, animados con el lema "A vinos nuevos, odres nuevos", abriéndonos a la gracia transformadora de conversión misionera que el Espíritu va suscitando para este tiempo. Hoy nos encontramos con hermana Florencia Castro, que nos acerca a la reflexión sobre el primer anuncio y la opción vocacional. Mi nombre es Florencia, soy escolapia, nací aquí en la ciudad de Córdoba. Hace ya varios años que estoy nuevamente en la ciudad, trabajando en el Colegio Paula Montal en Villa Urquiza. Aquí me desempeño como coordinadora de pastoral de toda la escuela y tengo algunas horas de clase en el secundario. Participo como miembro del equipo de relatores del sínodo y en una de las secciones del documento de trabajo se nos invita a pensar de una manera particular en las distintas vocaciones, ¿sí?, que forman parte de esta comunidad iglesia que formamos. Allí, al comenzar el documento, en la sección número 10, se nos invita en primer lugar a recuperar esta idea de que todos en algún momento recibimos un primer anuncio y que ese primer anuncio supuso en nuestras vidas un cambio y que a través del discernimiento, de la formación, ese primer anuncio fue tomando una forma particular que es nuestra opción vocacional y que sin duda a esa opción o a ese primer anuncio necesitamos una vez más volver. ¿Cómo imaginamos los ministerios en la Iglesia de Córdoba en orden al primer anuncio del Evangelio hoy? ¿Qué ministerios son necesarios fortalecer y cuáles crear? ¿Y de qué manera fortalecer y acompañar el desarrollo vocacional? Estas son algunas preguntas que nos orientan para repensar los ministerios eclesiales a la luz de las nuevas necesidades pastorales. Bueno, a raíz de las mesas de escucha y diálogo, algo interesante que se nos invita a hacer es esto que alguna vez escuché decirle a alguien de la ecología vocacional, ¿no?, del ecosistema vocacional, ¿no?, esto de poder recuperar la identidad de cada una de las vocaciones que forman la comunidad eclesial, ¿no? Y se nos invita a detener en algunas dificultades y algunos desafíos de cada una de las vocaciones. Particularmente me llama la atención en relación al laicado, por ejemplo, esta invitación que se hace a recuperar esa identidad de ser aquellos que están presentes en las realidades de su tiempo y en esa realidad evangelizan, ¿no? Y allí un desafío en relación a lo que en el texto del documento aparece como el carrerismo laical, ¿no? Buscar el espacio para tener algún puesto particular y que no ayuda, digamos, a su identidad. Y en relación a la vida consagrada, por ejemplo, y también sacerdotal, el desafío frente a la carencia vocacional, digamos, de repensar esta mutación vocacional que estamos viviendo, ¿no? Y por eso esto de, bueno, revisar algunas estructuras y empezar a pensar que tal vez hay un nuevo perfil en esa mutación, un nuevo perfil vocacional que tal vez la misma realidad nos está invitando a pensar, ¿no? Como que nos corre de las vocaciones que habitualmente tenemos presentes por allí y a pensar entonces en estos nuevos perfiles vocacionales, ¿no? Y por último, dos ministerios que en estas mesas de escucha y diálogo surgen como ministerios que empiezan a consolidarse, porque hay algunos indicios en algunas comunidades que tienen que ver con la acogida y con la escucha, ¿no? Ya no solo la escucha y la acogida, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación o en el acompañamiento espiritual, sino en la escucha del tú a tú, una escucha preparada, evidentemente, no espontánea, digamos, claro, sino donde religiosos, laicos, sacerdotes nos preparamos para escuchar, especialmente laicos,
pero también la acogida que pasa por no solo, por ejemplo, crear ciertas condiciones en la liturgia, sino la acogida desde la secretaría parroquial, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, dos ministerios que también empiezan como a tener una presencia particular en nuestras iglesias. ¿Cómo, como familia, comunidad, podemos alentar, recibir, acompañar el desarrollo de estas nuevas vocaciones, respondiendo también al modo particular del llamado de cada uno, al desarrollo de las personas? Bueno, es una insistencia esto de generar cultura vocacional. Uh-huh. Y la cultura vocacional se crea en las familias, ¿no? Esto de que la palabra vocación deje de ser patrimonio de sacerdotes y religiosas, sino esta posibilidad de descubrir cada uno su vocación, ¿no? De sentirnos desde pequeños llamados a y de acompañar ese proceso de discernimiento que tendrá un formato en la niñez, otro en la adolescencia y que supondrá en algún momento de la vida cierta opción, ¿no? Uh-huh. Pero una opción puntual, ¿no? Pero esto de ir gestando cultura vocacional en nuestras familias, de ir haciendo presente la palabra, vocación, esto de que Dios tiene un sueño para nosotros, para cada uno, y que está bueno poder descubrirlo, ¿no? Mientras vamos caminando esta cultura vocacional en nuestras familias, en nuestras comunidades, repensamos también el propio camino, el propio proceso de respuesta al llamado de Dios. Y lo pensamos junto a toda la Iglesia de Córdoba, haciendo memoria agradecida por el camino sinodal recorrido en la historia, ya que nuestra arquidiócesis es la que más sínodos ha realizado en Argentina. Ahora Monseñor Pedro Torres nos cuenta cómo, desde su origen, los sínodos estuvieron presentes en esta tierra organizando la misión evangelizadora. Soy Pedro Torres, obispo auxiliar de Córdoba y secretario general del 11º Sínodo Arquidiocesano sobre el primer anuncio hoy en Córdoba. Y es un gusto recordar un poquito que este sínodo debe gratitud a una larga historia de sínodos de esta arquidiócesis de Córdoba, que fue erigida como tal por el Papa Pío V, después San Pío V, en 1570, como la diócesis de Córdoba del Tucumán, que abarcaba varias provincias del norte argentino. Y como decía, esta diócesis tiene una larga historia sinodal. En 1597 fue convocado el primer sínodo precisamente para organizar la diócesis. Pocos años después, en 1606, se realizó el segundo sínodo, que tuvo como objetivo el organizar la catedral de esta diócesis, sus servicios, su liturgia. Y en esos momentos, los sacerdotes de todo el territorio de esa amplia diócesis llegaban hasta la sede episcopal, que en aquella época estaba en Santiago del Estero, para vivir el sínodo. Luego se fueron sucediendo prácticamente a los pocos años, 1607, otro sínodo, y después de este momento de organizarse, fueron distanciándose un poco, pero en el camino la gran preocupación de los sínodos ha sido la catequesis, la evangelización. En un primer momento también la evangelización de los pueblos originarios que había aquí, con sus lenguas, y luego la catequesis en general. En 1572 el sexto sínodo lo convoca el obispo Mercadillo, después de que la arquidiócesis había cambiado de sede en 1699 hacia aquí, hacia Córdoba, y desde entonces está en Córdoba. Por esos años era diócesis de Córdoba, llega a ser arquidiócesis en 1937. Intermedio, realmente siguieron los sínodos, y el octavo sínodo fue en 1877, un sínodo que fue vastísimo en sus disposiciones y abordando particularmente el tema de la catequesis. En ese sínodo de 1877 participó Brochero entre los sinodales. Y también estuvo convocado al octavo sínodo diocesano, que fue en 1906, convocado por
Zenón Bustos, fue el primer sínodo del siglo XX que tenía como objetivo aterrizar en esta diócesis de Córdoba el Concilio Plenario Latinoamericano, que fue un momento muy fuerte de toda América Latina en la evangelización de nuestro continente. Ya hacia fines del siglo XX, en 1986, se convocó el 10º Sínodo Arquidiocesano, fue convocado por el cardenal Primatesta, sobre la catequesis de adultos. Y en ese momento se preparó durante 2 o 3 años como este sínodo y ya participaron por primera vez laicos representando a las diversas zonas pastorales y a los diversos ámbitos de la pastoral arquidiocesana. Una larga historia que hoy nos vuelve a convocar para escuchar lo que el Espíritu tiene que decirle a la Iglesia y para orientar el caminar de la evangelización en Córdoba hoy y en el siglo XXI. Hoy y en el siglo XXI nos encontramos con este 11º sínodo, que es continuidad y es novedad. Porque esta iglesia de Córdoba presenta una enorme riqueza en historia sinodal y eclesial. Historia que viene cargada de nombres, de rostros, de hechos y de modelos que tienen mucho para aportarnos en nuestras opciones vocacionales y en nuestra tarea pastoral. Durante la vida del padre Brochero, San José Gabriel del Rosario Brochero, se desarrollaron en Córdoba 2 sínodos diocesanos. Ese año de 1877, Brochero había inaugurado la Casa de Ejercicios Espirituales, lo que hoy conocemos la Casa de Ejercicios de Villa Cura Brochero, en aquel momento Villa del Tránsito. Bien, por lo tanto era al momento del sínodo un sacerdote con un despliegue muy grande de evangelización y era muy conocido, no solamente en Córdoba, sino también en otras partes del país. Este sínodo, entre otras preocupaciones o desafíos, fue la catequesis, la catequización. Hasta el momento venía siendo utilizado el catecismo del padre Astete, un catecismo muy antiguo en la Iglesia del siglo XVI, pero el sínodo del 1877 pidió que se hiciera un catecismo como que tuviera más presente las características propias de Córdoba, de la diócesis. El catecismo, fruto del 8º sínodo, no solamente va a ser importante para nuestra diócesis cordobesa, sino que también será utilizado en todo el país. Entonces, uno de los grandes temas de este sínodo 8º fue la catequesis, preocupación que vemos muy presente también en el padre Brochero. Otro detalle que podríamos señalar es la participación, comparativamente a lo que hoy tenemos, menor, pero no de menor importancia, de los laicos. El sínodo de 1877 plantea, sobre todo que en la campaña, imaginemos los pueblos de la sierra, de la llanura y demás, donde a veces un sacerdote tardaba mucho tiempo en recorrer para bautizar, por ejemplo, a los niños, se pide que los sacerdotes instruyan a algunos laicos, enseñándoles a bautizar, y ese ministerio, que con el tiempo se llamó bautizadores, fue muy importante porque estos laicos que sabían bautizar y autorizados por el párroco, llevaban el control de los bautismos y Brochero, por ejemplo, lo implementó mucho Tras la Sierra. Y en tercer lugar, la importancia de la predicación. Este sínodo va a insistir en que los sacerdotes deben predicar. Hoy nos puede parecer un poco extraño esto, ¿no? Pero es que recordemos que en aquella época no se acostumbraba a predicar en todas las misas. Los sacerdotes predicaban normalmente los domingos, tenían obligación los párrocos de hacerlo, y además en las fiestas. Y lo subrayo porque Brochero tenía una costumbre,
y era que, además de predicar con un lenguaje muy llano, muy cercano a la gente, predicaba siempre. Así que desde ese punto de vista llamaba la atención un cura que predicaba todos los días. No era común, pero expresaba su amor por la predicación, su deseo de transmitir el Evangelio en un lenguaje sencillo y simple, y caló esto tan profundamente en el corazón de la gente. Hoy nos toca vivir otro sínodo, el 11º sínodo, también con la preocupación del anuncio, porque la catequesis no es solamente para prepararse a la comunión, a la confirmación. La catequesis es un proceso de anuncio de Jesús a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, como en aquel sínodo, hoy queremos que Jesús sea anunciado, que el mensaje del Evangelio llegue a todos, hoy en Córdoba. Y como sabemos, la catequesis, el anuncio, la predicación es fundamental para que el pueblo descubra la riqueza del Evangelio. En eso, tanto Brochero como nosotros estamos profundamente conectados. El legado de San José Gabriel Brochero es siempre una inspiración para esta iglesia en salida, que se prepara, que abraza las diversas realidades actuales y que se convierte entonces en un signo palpable de la presencia de Dios. Es también oportunidad para dar gracias por el primer anuncio y por las diversas vocaciones en la iglesia. Sobre el cierre y antes de rezar juntos, hermana Florencia nos trae una pregunta para recordar con agradecimiento nuestra propia historia vocacional. Como arquidiócesis, hace un tiempo que venimos haciendo un camino en relación a esta experiencia que es el sínodo. Qué lindo sería poder, al iniciarlo ya, recuperar a aquellas personas que formaron parte de este primer anuncio en nuestras vidas, recuperar sus nombres, recuperar esa partecita de nuestra historia que hace a lo que somos y hacia nuestra vocación. Señor Jesús, tú que eres el camino, enséñanos a caminar juntos, celebrando la gracia del 11º sínodo. Concédenos escuchar, dialogar, discernir el proyecto del Padre. Danos la valentía del testimonio y de la acción. Ayúdanos a transformar lo que haya que cambiar. Que tu Espíritu nos asista para ser discípulos misioneros y comunidades en salida hacia las periferias, interpretando los signos de Dios en estos tiempos. Que la patrona de esta arquidiócesis, Nuestra Señora del Rosario del Milagro y San José Gabriel Brochero intercedan para que proclamemos el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba. Y seamos la iglesia que en este presente tú esperas de nosotros.